Constantino. ¿Qué huele? Pound por pound. Estamos con Eddie Reynoso. Eddie, apenas vienes de una gran victoria con Saúl Canelo Álvarez y se habla de regresar al ring en febrero. Habla sobre eso contra Avni Yildirim. Pues estamos negociando para hacer una fecha el 27 de febrero. Tenemos la obligación de defender el título contra el número 1 del consejo, la defensa oficial. Entonces, pues estamos negociando en eso, a ver si podemos ir a pelear a México o a alguna otra parte, dependiendo de cómo esté el estatus de la pandemia en México. Aparte de eso, habla de Avni Yildirim. Sabemos que es el mandatorio Sí, es un peleador fuerte, un peleador aguerrido, un peleador alto, bravo, con buena pegada. Ya tiene una gran pelea con Direl, ya tiene rato inactivo también por esto de la pandemia, pero es un peleador fuerte. Y háblame de que tú quieres llevar a Saúl por todo el mundo como lo hicieron los antes de Muhammad Ali. Así es, los peleadores más grandes que ha habido en el boxeo siempre han tenido ese plus de ir a pelear a todo el mundo. Muhammad Ali lo hizo, peleadores de la talla de Floyd Mayweather también, que ya también fue a Japón, que donde quiera lo solicitan. O sea, Saúl es una estrella del boxeo y es lo que queremos hacer, ir a pelear a Japón, ir a pelear a Europa, ir a pelear a México otra vez, estar peleando en Estados Unidos. Entonces estar haciendo peleas en todos los continentes, y eso sería para nosotros algo muy bonito. ¿Para qué? Para ir a conocer otras culturas, para ir a mostrar el boxeo de Saúl en todo el mundo. ¿Cómo se siente, Eddie, que más de 15 oponentes quieren pelear, élites quieren pelear contra Saúl? Pues es lo mismo que pasaba cuando De La Hoya estaba en su apogeo, cuando estaba Floyd en su apogeo, con Pacquiao. ¿Por qué? Porque pelear con ellos significaba tener la mejor bolsa. Así nos está pasando, pelear contra Saúl pues significa ganar buenas bolsas, y es lo normal. Ojalá y sigan surgiendo buenos peleadores para hacer buenas confrontaciones. Creo que ahorita está Errol Spence, que viene subiendo también de categoría, Charlo, está Golovkin, que ya va también de salida, pero hay bastantes boxeadores que pueden hacer buenas peleas. Hablé con Chávez, actualmente vi la pelea de Golovkin contra su oponente y me dijo que Canelo lo noquea definitivamente. Pues ha mostrado más avances Saúl. Golovkin creo que ya es un peleador que ya va en retroceso por su edad también. Ya no es lo mismo tener 30 años a tener 38 como él tiene. Un peleador que ya está también desgastado, que lo han lastimado últimamente. Entonces pues nosotros estamos en nuestro prime. Creo que viene el mejor Canelo en esta nueva etapa de los 30 años en adelante. Entonces pues creo que Chávez no se equivocó. Yo creo que en una tercera pelea tenemos mucha oportunidad de noquearlo. Muchas cosas que muchos no hablan es que las últimas 5 peleas de Saúl ha brincado por todos lados, desde 1.60 a 175, habla de su grandeza. Así es, y le hemos ganado a los campeones, hemos ganado a campeones como Jacobs. 160. Irónicamente, ahorita ya pesan más los que no son campeones que los que son campeones. Ahorita están diciendo que Benavides pues ya no es campeón. Al principio decían que con Callum Smith tomamos la pelea con Callum Smith. Saúl lo hizo ver como si fuera un peleador de 4 rounds. Smith le ganamos 3 cintos, y ya después empiezan a decir ahora que vete con Bivol a un 175. O sea que como que la consigna es que ponerle a Saúl uno para que le gane, pero pues creo que es parte del mismo boxeo. Pero nosotros estamos contentos, hemos estado haciendo, como tú dices, peleas interesantes de una división a otra, y la prueba está en que Saúl ya agarró 4 diferentes categorías. Y con todo respeto, como que si nadie ahorita le gana a Saúl. Ahorita está en su mejor momento, creo que en 168 libras está muy fuerte. Aparte es un peleador ya más maduro, un peleador que no ha perdido el enfoque de su carrera, que sigue entrenando, que sigue trabajando, que está con las mismas ganas de seguir creciendo en el boxeo todavía más, y eso es muy importante. Sabemos que el Saúl le ama el boxeo con todo su corazón. ¿Tú crees que ese año que no peleó le dio hasta más amor, más aprecio?
Sí, pues estaba más gustoso, disfrutó más el día de la pelea, disfrutó más desde que se anunció la pelea, desde que se negoció todo. Entonces creo que viene el segundo aire en la etapa de Canelo y creo que va a ser el mejor. ¿Cuál es el lugar favorito que tú te encantaría y quieres ir que pelee Saúl? En Japón, a mí me gustaría que fuera a pelear a Japón. ¿Tú has ido ahí, no? Sí, al Tokyo Dome, a Saitama Arena. Ese es uno de los proyectos, pues, una de las grandes ilusiones que tenemos como equipo, ir a defender un día un campeonato allá a Japón. Habla sobre eso, porque tú llevaste a los camiones hermanos, ¿no? Ahí. Sí, no, llevamos a Chololo Larios como campeón mundial 7 veces, ganamos 6 veces en Japón. La gente de allá es muy conocedora, muy respetuosa, te hacen sentir como en casa. Entonces creo que llevar a Saúl para allá será un éxito. No boxing, no life. Let's go.